nueva serie que es basada en el libro de Josué. Es un libro que habla acerca de la conquista, la generación que conquista la tierra prometida. Durante mucho tiempo, desde el tiempo de Abraham, se estuvo hablando de una tierra que el Señor les daría, donde fluye leche y miel, y les habló de muchas bendiciones y promesas maravillosas. Sin embargo, se pasaron los años, 500 años de Abraham hasta Moisés, y no se cumple esto. Todavía 40 años más en tiempo de Moisés hasta que él muere, y no se cumple esto. Y tiene que aparecer un hombre llamado Josué, que en realidad el nombre Josué es el mismo de Jesús, es Yeshua en hebreo, es el mismo nombre, con el propósito de presentarnos el cómo conquistar la tierra prometida. En la ley de Moisés, el antiguo pacto, no lo consigues, pero en la gracia de Jesucristo sí lo consigues. ¿Y cómo lo consigues? No es gratis, aunque es por gracia. De todas maneras no es gratis, es decir, te tendrás que esforzar, ser valiente, confiar en el Señor y seguir ciertas reglas para conquistar la tierra que Dios nos ha prometido, nos ha dado. Así que hoy quiero hablarte, basándonos precisamente en esto, en el capítulo 3, el verso 7, un mensaje que le hemos titulado un llamado a la grandeza. Un llamado a la grandeza. Josué capítulo 3, verso 7. Lo vamos a leer juntos. Este mensaje se va a tratar de este capítulo. Cada vez que hablemos de esta serie estaremos tratando un capítulo diferente. Dice Josué 3:7: entonces Yahvé dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le dice el Señor: desde este día comenzaré a engrandecerte. Tú deberías decir en voz alta también: desde este día Dios comenzará a engrandecernos. Bendito sea Dios. Debes creerlo. Es una confesión en fe. Desde este día Dios comenzará a engrandecernos. Bendito sea el Señor. Leyendo un poco sobre los récords Guinness, me di cuenta o vi que el hombre registrado como el más alto del mundo, registrado, medido, que pueda ser comprobado, porque la Biblia habla de uno más alto que es Goliat, pero alguien comprobado, cercano a nuestro tiempo, que lo tiene el récord Guinness, un hombre llamado, por cierto, Roberto, ¿verdad? Pues son los grandes, en fin, yo hablo por fe. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este hombre medía 2 metros 89 centímetros, registrado, 2 metros 89 centímetros, vivió muy poco tiempo, de 1918 a 1940, 22 años nada más. Algo que noté de los hombres tan altos es que vivían poco tiempo, se morían en poco tiempo. Este vivió 22 años nada más, y si no se moría pronto, llegaba un David bueno, en fin, entonces 2 metros 89 centímetros, esto es espectacular, o sea, qué impresionante. Yo no sé cuánto, no recuerdo cuánto mide el aro de una canasta de básquetbol, pero pues le quedaba abajo. Es impresionante. 2.15. No, es más, 3.15 debe ser, ¿no? 3.05. ¿Quién da más? 3.05 a la una, 3.05 a las 2. Total, que este hombre allá andaba cerca. Sí, Goliat medía 2.94 y este hombre medía 2.89. Estaba a 5 centímetros del tamaño de Goliat. A 5 centímetros. Imagínate el tamañote del hombre, impresionante. Pero también vi al hombre más pequeño de tamaño, de estatura, un hombre de Nepal que actualmente todavía vive, llamado Chandra Bahadur Dangi, así se llama ese hombre. Y este hombre mide 54.6 centímetros, o sea, del tamaño de un bebé, pero ya él es adulto, como un hombre grande. Con un nombre grande. Sí, se lo tuvieron que poner grandote el nombre, precisamente por causa de, pues si no salió grandote el niño, pues que salga grande el nombre. Entonces, pero vean, estamos hablando 54 centímetros. Uno de mis hijos nació de 60 centímetros, está más grande de nacimiento que este hombre en todos los días de su vida. Ahora, este hombre en su vida todavía está vivo, tiene 72 años. ¿Qué tal? Entonces, si los pusiéramos juntos, aunque vivieron diferentes épocas, si lo pusiéramos juntos, estamos hablando de una diferencia de 234.6 centímetros. 2 metros 34 centímetros de diferencia entre los dos. Espectacular, ¿no les parece? Hombres grandes, hombres pequeños. Pero esto es en cuanto a la altura corporal. Pero ¿cuál es la grandeza real de un ser humano? ¿En qué consiste que alguien sea grande de verdad? ¿Tendría que ver con el poder, quizá? ¿Con la fama? ¿Con las riquezas? ¿Tendría que ver con la influencia? ¿Qué es lo que mide, según el mundo, a un hombre grande? ¿Y qué es lo que mide, según el reino de Dios, a un hombre grande? ¿La relevancia? ¿El impacto en la historia?
el beneficio que desarrolló, el bien que hizo a los demás. En este sentido, nadie tiene comparación con nuestro Señor Jesucristo. Si consideramos la grandeza de acuerdo al reino, nadie sirvió más, nadie ha hecho más, nadie bendijo más y nadie ha sido tan relevante como nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que Él es el más grande de todos los tiempos. Por algo la Biblia lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin duda. Además de que se hizo pequeño porque se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces fue el más grande y el más pequeño en todos los aspectos. En ese sentido, él sería según el reino de Dios. Pero es válido para nosotros anhelar grandeza y podemos alcanzar grandeza legítima dentro del reino de Dios, porque hay una idea cristiana muy fuerte en que no, tenemos que ser humildes, no grandes, no, tranquilos, tenemos que ser alguien que no llame tanto la atención, etcétera. Y hay cierta idea de pequeñez que está muy enfocada en los creyentes, producto más de las ideas del tiempo medieval, más que de la palabra de Dios. Porque en esta porción de la escritura Dios le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Obviamente Dios no está en contra de la grandeza del ser humano, si no, no le diría te voy a engrandecer. Si le promete engrandecerlo, porque Dios está a favor de la grandeza. No está en contra de engrandecer a un ser humano, y no está en contra de engrandecerlo porque de esta manera el ser humano, en este caso Josué, cuando era siervo de Moisés, servía a Moisés, pero estaba limitado en lo que podría lograr. Al engrandecer a Josué, el embajador de Dios, aquel que le representa, va a poder tener mayor relevancia y un impacto mucho mayor que si no fuera engrandecido. Entonces hoy vamos a ver cómo este hombre ahora es llamado a tener su propia historia. Ya no la historia de Moisés, su propia historia, su propio tiempo en el reino de Dios. Y esto es bien importante. Yo quiero hoy hablarte acerca de un llamado a la grandeza, porque independientemente de en qué estés ocupado, sea trabajo secular, sea la escuela, sea el hogar, sea lo que sea, el ministerio, lo que sea, hay una historia de grandeza también para ti en Cristo Jesús. De eso quiero hablarte. Lo primero que quisiera que viéramos es cómo este llamado a la grandeza te habla incluso en esta porción de este capítulo a ir en pos de gloria y de honra. Alguno va a decir: ¿cómo? Eso es vanidad. No, vamos a entenderlo, vamos a leerlo. Es más, la Biblia no prohíbe ir en pos de esto. Dice la carta a los Romanos, el capítulo 2, el verso 7, que Dios da vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Claro que es correcto, porque no es una gloria vana, sino la gloria de Dios en tu vida, en lo que estás desempeñando. Así que buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, ¿cómo alcanzar grandeza en tu vida? La forma de alcanzar grandeza, primero, vamos a ver varios puntos en este capítulo. Como primero, lo que veremos es que para alcanzar la grandeza necesitas buscar gloria. Tienes que aprender a buscar la gloria. La gloria te guiará. No estoy hablando de vanagloria, pero la gloria te guiará. Fíjate lo que dicen los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice la Biblia, estamos hablando del tercer capítulo del libro de Josué. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Se quedaron a la orilla, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahvé vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de este lugar a la orilla y marcharéis en pos de ella. El Jordán es el límite entre el desierto de donde venían y donde estuvieron por 40 años y la tierra prometida a la que estaban llamados a entrar. El desierto es el límite. El desierto es lo que te hace vivir a la orilla. El Jordán es lo que te hace vivir a la orilla. El Jordán es la vida a la orilla, la vida en el límite. Yo no sé si tú te has quedado en la casi bendición, si has vivido en el límite, si has estado con un pasado de desierto en donde tienes la frustración de recordar todo lo que intentaste y no salió, todo lo que lloraste, todo lo que hiciste lo mejor posible, pero sigue siendo una vida estándar que no era lo que esperabas, tus sueños no se cumplieron, pero estás a la orilla de una tierra nueva, de un nuevo tiempo en el cual tú piensas: puedo lograr alcanzar cosas gloriosas. No sé si te encuentres así, pero la mayoría de la gente se puede encontrar a la orilla, con un pasado que no es del todo lo que quisieran y delante con una enorme expectativa de lo que podría ser. Porque si tu futuro suena menos maravilloso que tu pasado, estás en problemas.
Pero creo que todos los presentes podríamos estar en este lugar del Jordán, a la orilla, diciendo: lo que viví, fue solamente la manifestación de Dios en mi desierto, pero ahora viene entrar a las promesas de Dios, viene lo glorioso y lo bueno de mi vida. Entonces voy a enfrentar lo mejor, estar a la orilla, ya no en una casi bendición, sino en la bendición real de Dios para ti. La generación de Josué es esa generación que llega a la orilla y quiere ir a cosas mucho mayores que sus antecesores. Todos los que estamos en este lugar, especialmente los jóvenes, pero todos los que estamos en este lugar debemos pensar con la perspectiva de seré mejor que la generación que pasó. No tanto menospreciando la otra generación, sino que tengo que llevar las cosas más allá de los límites donde me la entregaron. No me puedo quedar aquí hasta donde ellos llegaron. Tengo que llevar las cosas más allá. Tengo que lograr algo más allá. Tengo que ir más allá. Y esto es lo que hace la generación de Josué. Una generación que va a ir mucho más allá que sus predecesores. Entonces, si no tienes en la vida lo que tú estás necesitando o buscando o anhelando en Dios legítimamente, es el momento que digas: ¿por qué conformarme? Tiene que venir algo mucho mejor. La vida en la orilla no es el límite, no es lo último, no es el final, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué debes hacer? Dice: bueno, me encuentro a la orilla del Jordán, estoy a la orilla viendo mi pasado, un desierto, pero Dios se manifestó, Dios estuvo ahí, pero no fue todo lo que yo quisiera. Tengo delante de mí las promesas de Dios, la tierra prometida, algo maravilloso, lo que realmente quisiera. ¿Qué tengo que hacer para pasar hacia el otro lado? ¿Me levanto y paso nada más? No va a funcionar, me puedo frustrar, me puede ir mal. Por eso la palabra de Dios les da esta promesa diciendo: cuando veas el arca que es levantada y se va hacia allá, entonces te levantas tú y la sigues. Es decir, la forma de pasar de esta orilla, de lo que he sido hasta hoy, a lo que podría ser en las promesas de Dios, es mirar la gloria de Dios y seguir la gloria de Dios. Esa es la forma en la que puedo avanzar más allá. ¿Cómo salgo de la vida en la orilla? ¿Cómo salgo de los límites en los cuales nunca he podido pasar por 40 años de vida? Que eso es lo que había vivido Josué. Lo que tengo que hacer es estar mirando la gloria de Dios. No voy a buscar cualquier gloria, no voy a buscar cualquier aplauso, no voy a buscar cualquier resplandor. Voy a buscar que Dios se glorifique y lo voy a seguir en el nombre del Señor. Esta es la forma, el mandamiento que Dios le estaba dando. Cuando veas el arca y a los levitas, sacerdotes que la llevan, saldréis de este lugar. Fíjate bien, cuando veas el arca y a los sacerdotes que la llevan, esto habla de no ver imposibilidades, no ver, no puede hacerse, es demasiado difícil, es complicado. No. Tú, cuando puedas ver que la gloria va a cruzar, es el momento de cruzar. Tienes que abrir los ojos. Algunos no pueden ver el arca porque están volteando al desierto. Algunos no pueden ver hacia adelante a ver cómo cruzar porque siguen pensando en lo que pudo haber sido, o en el dolor que te provocaron, en lo que sufriste, y entonces sigues pensando en todas aquellas cosas que debieras haber soltado ya, y por estar volteando hacia el desierto no ves que el arca se levanta y empieza a andar. Tienes que aprender a estar buscando como un cazador de la gloria. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo se está moviendo? Y meterte hacia allá. Es más cómodo del otro lado de la orilla. Aquí no tengo riesgos. Ir hacia allá hay gigantes, hay más riesgos. Pero si la gloria va hacia allá, es mejor ir hacia allá. Es mejor que siga la gloria de Dios rumbo a los gigantes, a que te quedes en el lugar seguro sin la gloria de Dios. Ahí sí padecerás entre los gigantes, pero con Dios serás más que vencedor. Bendito sea su nombre. Conviene seguirlo, pero tienes que verlo. Tienes que abrir los ojos. No vas a ir más allá de tu visión. Tienes que aprender a mirarlo. Es muy difícil ir con los ojos vendados. He predicado en este sitio, en este auditorio, aunque claro, era muy chiquito cuando comenzamos a predicar aquí, pero he predicado aquí por 16 años. Y estos 16 años que he predicado aquí, he conocido el altar y todo. He andado en todos estos lugares de tal forma que lo conozco de memoria. Pero si me taparan los ojos y tratase de ser un guía de turistas, por llamarlo así, con ojos cerrados, me tropezaría en los escalones, en las sillas, en el altar, no sabría moverme en el auditorio, no tendría la libertad, y quién sabe, a lo mejor terminaría desde el segundo piso hasta abajo, por error, por lo que fuera. Es decir, por mucho que lo pueda conocer, si pierdo mi visión, pierdo mi andar. Ese es el problema de los hijos de Dios. En ocasiones pueden tener en teoría todo el conocimiento necesario, lo conocen bien, pero tienen ojos cerrados, no ven la gloria de Dios.
Y aunque lo conocen de memoria, como tienen los ojos cerrados, como no están viendo la gloria de Dios, por estar viendo qué hace el hermano, por estar viendo qué hace el mundo, por estar viendo qué pasó en Egipto o en el desierto de donde venimos, no pueden avanzar más allá. En el momento en el cual tú comienzas a ver la gloria de Dios, no solo el arca, sino los sacerdotes que la llevan, en el momento en el cual tú ves a tus hermanos y ves los sacerdotes que llevan el arca, y no los que murmuraban en el desierto y peleaban, sino a tus hermanos como sacerdotes llevando el arca de Dios, ves la gloria y Dios te lleva del otro lado del Jordán al cumplimiento de las promesas. ¿Alguno ha comprendido lo que estoy diciendo? Cambia tu visión, empieza a ver las cosas como Dios las ve y puedes cruzar el límite. Esto es lo primero que hacen. En segundo lugar, aparte de que te va a guiar la gloria, también la honra te va a guiar al cumplimiento de promesas. La gloria te lleva a una vida de grandeza. Fíjate bien cómo dice el verso 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. O sea, vas a ver el arca y te va a guiar por un camino que no conoces. Pero entre vosotros, fíjate esto, pero entre vosotros y ella, es decir, entre vosotros y el arca de Dios, haya distancia como de 2000 codos, para que ninguno esté pensando cómo medir los codos, y hay unos más codos que otros. No, se refiere más o menos a unos 900 metros. Cada codo era como de 45 centímetros. Dice, pero entre vosotros y el arca haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Esto es importante. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, no conocen el camino, no saben por dónde pasar. Y si me equivoco y no sé hacia dónde, bueno, Dios dice: sigue el arca. Pero ¿cómo voy a seguir el arca? ¿Cómo le hago? Nada más nos ponemos detrás de ella. No se le acerquen tanto. Tengan un espacio entre el arca y ustedes. Esto habla de respeto, esto habla de honra. La honra te guiará. Nunca llegarás a una vida de grandeza en deshonra. Jamás crecerás en una empresa deshonrando a un jefe, a una empresa o a un oficio. Jamás podrás prosperar si en tu oficio deshonras tu profesión. Jamás podrás tener una vida de grandeza en una familia si deshonras a tu marido o a tu esposa o a tus hijos. Mientras haya deshonra, no tendrás una vida de grandeza. Dios les dice: sigan el arca, pero sigan a cierta distancia, mantengan el orden, el respeto, la honra a la gloria, a la presencia de Dios, porque la honra precede a la grandeza. Si no aprendes a honrar, no aprenderás lo que es una vida de grandeza. La Biblia habla: al que honra, honra; al que respeto, respeto. La Biblia habla una y otra vez de honrar padres, de honrar ancianos, de honrar autoridades, de honrar maridos, de honrar a todo mundo, estar honrando a líderes, honrando constantemente, porque la honra te precede, te lleva, te guía hacia la grandeza. No se acerquen demasiado. Este camino es desconocido. Mientras haya deshonra, no habrá grandeza. Si se le acercan demasiado, el arca se detiene. Dice: no más, no voy más allá. Imagínate que fueran como niños desobedientes, esos que no puedes formar. ¿Han visto cuando forman niños, no sé, para la escuela o algo, y lo forman a todos y están saliéndose del lugar y es difícil controlarlos? Ahí son muy buenas las maestras a la antigua, ¿verdad? Que los ponen quietos luego. No les digo los métodos, pero los ponen luego en línea. Pero cuando se amontonan, se acaba el tour, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlos quietos a todos, tranquilos. No caminamos hasta que no estén formados. Dios hace lo mismo con el pueblo de Israel. Lo voy a guiar a la tierra de promesas, a la tierra que prometió a sus padres, pero lo voy a guiar con el arca, siempre y cuando ustedes no se le acerquen demasiado a 900 metros. A 2000 codos se van a quedar a cierta altura, a 90 metros, perdón, no son 900, a 90 metros. A 2000 codos van a estar a cierta distancia, van a respetar el arca, y entonces les daré la tierra que prometí. Esto habla entonces de honra. Qué importante honrar. ¿Quieres una vida de grandeza? Aprende a honrar. Aprende a hablar con honor, aprende a hablar con respeto, aprende a tratar a los demás como superiores a ti mismo. Aprende a que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Si tú caminas en honra, estás siguiendo a una vida de grandeza, va rumbo a ello. Bendito sea Dios. Esto es importante. También el llamado a ir en pos de la grandeza implica la necesidad de tener confianza. Fíjate bien, tienes que confiar y tienes que tener grandeza. La grandeza y la confianza te van a guiar. Primero veamos esta parte de grandeza. Tienes que tener una idea de grandeza para llegar a grandeza. Suena redundante, pero no lo es. Por ejemplo,
en Josué capítulo 3, el verso 7 que leímos hace un momento, nos dice: entonces Yahvé dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Una forma de saber que estás haciendo la voluntad de Dios es que Dios está haciendo algo. Yo espero que cuando haga algo para Dios, Dios esté allí. Porque si no hay un resultado, si hay una respuesta, ¿cómo sabré que estoy haciendo lo que debo hacer? Vamos a suponer que yo voy a dedicarme a la medicina, pero todos mis pacientes los mato. Dios no está en el asunto. Tengo que pensar que Dios no está allí. Tengo que cambiar las cosas. Voy a dedicarme a la mecánica, pero todos los carros, hasta los que sirven, los descompongo. Pues Dios no está en el asunto. No es a lo que fui llamado. La grandeza de Dios para mí no va a estar en esa área. No es lo mío. Tengo que cambiar, tengo que buscar qué es. Entonces cuando Dios le habla a Josué, dice: te voy a engrandecer, y le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo tendrás una vida de grandeza? Si Dios está. Si Él está allí, algo va a pasar. Si no pasa nada, no nos movamos, no hay a dónde ir, no estamos caminando, no estamos en el sitio seguro. Tiene que suceder algo para saber que Dios está allí. Te voy a engrandecer. ¿Cómo lo voy a saber? No te preocupes, yo voy a estar allí como estuve con Moisés. Entonces sabré que si Dios se mueve, si Dios hace algo, Dios está con nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? Esto es importante y esto te cambia la idea. Porque alguno va a pensar: no, pero ¿cómo me vas a engrandecer a mí? No, Señor, yo soy bien humilde, que solo tú engrandécete. Mira, Josué, yo no puedo ser más grande de lo que ya soy. Soy infinito en poder, en grandeza, ilimitado, el Altísimo. Pero tú sí puedes ser engrandecido. Puedo engrandecer en cuanto a loar, adorar a Dios, pero no puedo hacerlo más grande de lo que es. Decimos engrandecer a Dios en sentido de darle gloria, pero Él no es más grande. No puede crecer, es infinito. Tampoco puede hacerse menos, es infinito. Entonces Dios le dice a Josué: te engrandeceré. Quiere decir que Dios no está en contra de que aquel que le sirva, aquel que sea cristiano, aquel que ha seguido al Señor, crezca, sea engrandecido. Tienes que cambiar. ¿Quieres una vida de grandeza? Sigue la grandeza. Piensa en abundancia. Una cosa que hay que quitar es no, pues como no tenemos dinero para esto. No pienses así. Sí lo hay, lo usaremos otra cosa quizá, pero seremos enfocados en un presupuesto, pero nunca hablaremos de no puedo, no logro, no tengo, no voy, no es lo mío. O sea, cuidado. Tienes que pensar más allá. Grandeza, fíjate bien. Tú puedes servir a Dios en pequeño y Dios te bendecirá. Qué bueno. Y tú dices: yo no quiero ser grande, quiero mantenerme en el anonimato y servir a Dios aquí. Amén, está bien. Pero no vas a ser tan efectivo como si fueras grande. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Eclesiastés, en el capítulo 9, el verso 16, dice la Biblia: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Qué importante. Ve lo que está diciendo ahí: la ciencia del pobre es menospreciada y sus palabras no son escuchadas. Esto significa que alguien puede ser muy capaz, pero como está en pequeño, por más que levanta la mano, nadie le toma en cuenta, porque es pequeño. Vamos a suponer, comparemos 3 personas: un dueño de empresa, el gerente de la empresa y el intendente de esa empresa. No demerito a nadie, pero fíjate el servicio que puede hacer. Los 3 son cristianos. Entonces el intendente de la empresa quiere predicar el evangelio a los demás, y entonces les dice a todos los empleados: les espero terminando la jornada todos en el salón tal, porque quiero darles un mensaje acerca de la salvación que Dios nos da. ¿Cuántos irán para oír al intendente de esa empresa? Lo más seguro es que alguno por ahí que tiene relación con él o algo, que está agradecido, alguien por ahí, la viejita en problemada, alguien, no sé, alguien va a estar allí y va a oír. No faltará, alguien va a oír. Pero vamos a suponer que el gerente dice: quiero hablarles del evangelio, el Señor me salvó y quiero darle este mensaje, así que les espero a todos en el salón tal. Van a ir. Sí, van a ir. Y van a estar algunos: ya con su religión, pero bueno, tengo que ir ahí, ni modo, vamos, pues es el jefe, ni modo, tengo que sentarlo a escucharlo, vamos a oírlo. Y todos van a sentar ahí a escuchar. Tiene más influencia que el intendente. Escucha. Pero quizá el dueño, que nunca está ahí, que tiene muchas empresas, que es muy rico, un día viaja a esa ciudad,
llega a esa tierra, llega a ese sitio y le dice a todos los empleados: dejen lo que estén haciendo, vengan todos, tengo algo importante que decir. Todos dirán: vamos a oírlo, él es el fundador de esta compañía, él es el dueño, algo sabe, algo tiene que decirnos, oigámoslo. Y de pronto él va a decir: todo esto que ven no es producto de mi fuerza, sino que el Dios del cielo me lo dio. Quiero hablarles del evangelio. Ese mensaje tendrá mucho poder. ¿Por qué? Dice el pasaje de Eclesiastés que la ciencia del pobre es menospreciada. Como es pequeño, como no fue engrandecido, como no quiso crecer, su influencia no ha crecido, su poder para influir en otros no ha crecido. Y entonces no demerito a la persona, es salva, cristiana, y Dios la va a bendecir, le engrandecerá en los cielos, amén. Pero en su utilidad en la tierra está limitado. Por eso Dios le dice a Josué: desde este día te engrandeceré. O sea, necesito hacer una obra grande. Ya no puedes seguir siendo el siervo de Moisés. Tienen que verte tan grande como vieron a Moisés. Porque si no te ven igual de grande, no te van a seguir y no vas a conquistar esa tierra. Para hacer cosas grandes, Dios hace a los hombres grandes. Cambia tu pensamiento, cambia tu mentalidad. Y no digas: voy a hacerlo en chiquito. No, voy a crecer para que Dios haga maravillas y haga cosas grandes y el Señor sea glorificado en nuestra vida. Esto es lo que Él está diciéndole a Josué. ¿Quieres una vida de grandeza? Sigue entonces una mentalidad de grandeza para engrandecer a Dios también. Alguien debe bendecir a Dios aún mejor que eso. Es importante. Esta promesa le da Dios a Josué. También debes tener confianza. La confianza en Dios es algo fundamental para ser guiado a una vida de grandeza. Este llamado que Dios está haciendo a los creyentes de crecer, de estar preparados, de cada día alcanzar mejores cosas para poder presentar el reino de Dios en todas las áreas, implica la necesidad de una confianza en Dios. Dice la Biblia en el verso 10 de ese mismo capítulo: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Con ese nombre que los corran a todos. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Fíjate esta frase: pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, cuando las plantas estén en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esto es maravilloso. Dios había dicho muchas cosas, había dado muchas promesas, pero ¿cómo sabrían que verdaderamente iban a conquistar la tierra y no solo eran promesas? Fácil, le dice Dios: cuando ustedes metan sus pies en el agua, esto va a suceder. A ver, vamos a entender. Con Moisés pasaron en seco. Extendió la mano y se abrió y pasaron. ¿No podrías hacer el milagro semejante? Total, dijiste que ibas a estar conmigo como estuviste con Moisés. Qué maravilla que Dios tiene siempre llamados únicos. Nunca eres como el otro, sino único, especial, diferente. Tienes tu propio milagro, tienes tu propio llamado, tu propia identidad. No será como otro, será a tu medida, como Dios quiera para ti. Y en esto que Dios lo llama, dice: cuando ustedes pongan los pies en el agua, cuando los sacerdotes metan los pies en el agua, el Jordán se detendrá un montón de agua arriba y entonces se secará para que ahora sí el pueblo pase en seco. Pero qué impresionante que tenían que confiar. Escucha, para una vida de grandeza tienes que pasar de un milagrito a un milagro, y de un milagro a proezas y maravillas. Tienes que empezar en algo pequeño que le crees y lo llevas a cabo. No estás quieto. No parece gran cosa confiar en esto, pero era parte de esto. Había que confiar. Tienes que mojarte los pies. Pequeños retos. ¿Han visto ustedes aquel ejercicio de terapia matrimonial en donde les dicen para tratar de ver la confianza o desarrollar confianza, se pone a uno de los dos de pie, el otro atrás de él, y entonces le dicen: deje que se caer y su cónyuge lo va a detener? ¿Ustedes recuerdan ese? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Ya sabemos quiénes han ido a terapia. Y entonces se dejan caer, y cuando se dejan caer el otro pero créanme que es complicado. Cuando tú dices: déjese caer, su esposo, su esposa está atrás, le va a sostener. En ese momento, cuando dicen su esposo está atrás y la va a sostener, ella tiene temor de soltarse y siempre voltea. No siempre, algunas voltean, y eso marca que hay un problema de confianza. Entonces no se puede soltar, y si me deja caer, o sea, increíble. Pero no hay esa confianza de me voy a soltar. A lo mejor no me detiene,
A lo mejor me resbalo, a lo mejor me deja caer, a lo mejor. Entonces ahí se nota que está fracturada la confianza, que no está bien. Y si no, practíquenlo en casa. Matrimonios, hagan eso mismo. Pónganse los dos y luego uno y luego el otro. Nada más que si el varón mide 2 metros y el hermanito no 50, no vayan a hacerlo a la inversa porque va a ser muy peligroso. Digo, sí se va a dejar caer y la va a dejar ella la pobre. Entonces no, pero cuando más o menos pueden sostener, háganlo. Es un ejercicio de confianza nada más, ver quién confía o no confía en su cónyuge. Ahora Dios les estaba diciendo: te voy a entregar la tierra. ¿Cómo sabrás que la entregaré, que estoy contigo como estuve con Moisés? Métete al agua. Haz un acto de confianza para mí. Empieza tú, Josué. Empieza tú. La gente dice: si Dios hace esto, entonces yo. Y Dios dice: no, así no funciona la tierra prometida. Cuando Dios actúa primero y después el hombre, es el desierto. ¿Quieres la vida de grandeza? Da el primer paso. Te toca a ti. Ahora tú tienes que confiar y dejarte ir, y Dios te sostendrá. Y Dios estará allí. Un acto de confianza, porque Dios dijo: Dios va delante de ti. Antes de que llegues a donde están los gigantes, Dios ya llegó. Antes de que llegues al problema, Dios ya llegó. Antes de que pases por esa enfermedad, esa prueba, ese accidente, esa dificultad, Dios ya llegó. Tiene que soltarte en Él y Él te sostendrá. Bendito sea Dios. Alguien bendiga a Cristo. Alguien bendiga a Dios con todo su corazón. Es bien importante este llamado a la grandeza que Dios le hace al pueblo para conquistar promesas. Implica la necesidad de valor y de perseverancia. ¿Cómo hace falta esto? Por ejemplo, tomando otra carta, otra parte de las Escrituras, dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 12: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Ve esta frase: sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué impresionante. En el verso 14 dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, la promesa de Dios requiere tiene cierta solicitud, cierto compromiso de paciencia, de perseverancia, de confianza, de valor para alcanzarlo. Fíjate cómo a Josué se le pide que tenga valor para darle la tierra que Dios prometió. Por ejemplo, volviendo al libro de Josué, capítulo 3, verso 15, le dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, el río está crecido. Dios nunca te mete al riachuelo. Dios, cuando quiere un acto de confianza, dice: métete al río. Está muy crecido, tú métete. Fíjate qué maravilla. Dice enseguida de esto, que cuando hicieron esto, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Qué maravilla. Primero que nada, las aguas empezaron a descender poco a poco. No fue que se detuvieron de pronto como con Moisés. No, se detuvieron allá, pero empezaron en lo que terminaban de pasar. Iba bajando el cauce. Es maravilloso. La primera vez en el tiempo de Moisés, Dios les da una palabra y les dice a Moisés: extiende tu vara, el mar se va a abrir. Ahora le dice: métete al río, y se va a ir acabando el agua poco a poco, porque se va a tener ahí arriba, y entonces lo que termina de pasar. Y ahí es donde tú piensas: bueno, ¿Dios está conmigo o no está conmigo? Porque uno empieza a pensar: si no es conmigo el milagro como lo hacía con Moisés, a lo mejor Dios no está conmigo. ¿Sabes cuál es un problema para una vida de grandeza? La comparación con otros. Es que yo no tengo lo que aquel, yo no hago lo que el otro, a mí no me ha sucedido como a tal, Dios no se ha manifestado como con tal persona. ¿Y eso qué importa si el Dios de gloria tiene un plan específico contigo? Que lo haga a tu modo, a tu forma, a tu manera, que se glorifique en tu vida. Eso será maravilloso, bendito sea Dios. Así lo promete. Gloria a Dios. Es más seguro andar en caminos transitados, pero es mucho más glorioso andar en los caminos donde nadie ha andado. Podía andar en el camino de Moisés, pero va a andar en un camino nuevo. No mires a nadie para andar en el camino de él. Hay un camino nuevo para ti, a tu medida. Bendito sea Dios. Y aunque parezca difícil, ese primer paso va a ser el mejor. Gloria a Dios. Ahora, el hecho de que te mojes los pies y las aguas empiecen a bajar poco a poco no significa que el milagro falló.
No significa que no va a suceder, no significa que Dios no esté en el asunto, no significa que no te está respaldando. Cuando pises lo que temes, se volverá eso que temes en un muro que te proteja. Las aguas se pusieron un montón. Solo confía que Dios esté en el asunto y lo hará. La primera vez es más difícil. Necesitas un pequeño milagro que te lleve a otro milagro más grande. La primera vez es lo complicado. ¿Recuerdan hablarle el evangelio a alguien por primera vez? Yo lo recuerdo, hablarle a alguien por primera vez. Se los he contado, no podía hablarle, me quedaba mudo. Me daba miedo hablarle a alguien. Entonces lo que hacía era que subrayaba la Biblia y lo hacía que leyera para que viera los subrayados. Yo no podía hablarle y luego de ahí lo pasaba a otro versículo subrayado. No podía hablarle, se los he contado. Me subía a un camión urbano y como no podía predicar me sentaba hasta el final. Y al final buscaba siempre estar enseguida de alguien. Y entonces veía una Biblia subrayada en el camino que marca la carta a los romanos. Y entonces lo veía así el versículo subrayado en rojo, llamativo, fosforescente, algo. Y entonces decía, qué tremendo. Y la gente voltea a ver qué estás leyendo. Y siempre lo lee. Cuando ya veía que lo leyó, le pasaba al otro versículo subrayado y volvía a hacer lo mismo. Gloria a Dios, y volteaba y lo veía. Entonces ya lo leía otra vez. Y así le ponía 4 o 5 versículos para evangelizarlo, porque no le podía hablar. Me daba mucho miedo hablarle, no podía hablar, entonces le daba todo el plan con versículos. Es difícil. ¿Recuerdan, varones, la primera vez que se declararon a una mujer? ¿Recuerdan? ¿No saben, hermanas, lo difícil que es eso? ¿Ustedes creen que la pastora no batalló en declarárseme? O sea, es complicado, ha haber sido muy difícil. No fue así, yo fui el que se aventó. Pero no creo que sea, o sea, es algo difícil. Recuerden, varones, los nervios. Las hermanas piensan que es bien fácil. ¿Por qué creen? Ellas dicen, le he mandado 1000 señales, lo he volteado a ver, le he dado sonrisas y no se anima. No, sí se anima o tiene miedo. O sea, ya entendió, dice, él no entiende. No, sí lo entendió desde el principio. No es que no se dio cuenta, sí se dio cuenta, pero no se anima, le da miedo, ¿verdad? Es complicado. La primera vez es difícil, pero una vez que aprenda hay que amarrarlo y hacerlo cristiano. En el reino de los cielos es semejante. En el reino de los cielos el primer milagro es poco a poco. Las aguas van bajando de cauce, te mojan los pies como si no hubiera habido milagro. Pareciera que Dios no está en el asunto. No es comparable con el pasado de un gran Moisés que detuvo el mar. Esto es un río y va poco a poco, no se abrió, sino despacito fue bajando el nivel del agua. La primera vez de tu milagro es complejo, parece un fracaso, pero no se trata del tamaño de tu milagro, sino el tamaño de tu Dios que hace el milagro. Confía en Él y sigue adelante y di, con esto voy a empezar, esto será lo primero, gloria a Dios, y ahí vendrá lo después. La gloria siempre va a estar después de la cruz. Qué bueno que te atrevas. Los sacerdotes, dice la Biblia, tuvieron que meterse al río, y esto te habla de riesgo. Esto habla de riesgo. ¿Quién va a meter los pies al río? Porque Dios fue bien específico. Si Dios hubiera dicho, necesitamos unos voluntarios que se metan al río para que Dios haga un milagro de abrir el río. Con el río crecido como estaba, que se desbordaba, todos habrían volteado así como diciendo, bueno, pues a ver quién, ¿verdad? Pero cuando dice, no es voluntarios, dice Dios, dile a los sacerdotes levitas, los dos, o sea, no solo los levitas, que tiene que ser sacerdote además, porque no todos los levitas son sacerdotes. Los levitas sacerdotes, estos se van a meter al río cargando el arca. ¡Qué maravilla! Dios está señalando a quién, porque implica riesgo y la necesidad de aventarse. ¿Quién va a meter los pies al agua? ¿Quién va a arriesgarse? Sino el que tiene una mentalidad sacerdotal que dice, yo no existo para mí, sino para preparar las cosas y abrir el camino por un pueblo que tiene que pasar. El que tiene una vida de grandeza es el que es útil. El que tiene una vida de grandeza es el que bendice a otros. El que tiene una vida de grandeza es el que abrirá caminos. El que tiene una vida de grandeza es el iniciador de cosas. El que tiene una vida de grandeza es el que es favorable para la sociedad. Esa gente será engrandecida. ¿Quieres ser engrandecido? Empieza a pensar no en que sea grande para ti, sino en bendecir a otros. Entonces Dios te engrandecerá. De esa manera funciona. ¿Quieres crecer en la empresa? Haz trabajos, haz puestos de empleo y verás que Dios te engrandecerá. Gloria a Dios. Además de esto, fíjate la perseverancia que tenían que tener. La perseverancia te va a guiar a una vida de grandeza. Dice Josué 3:17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, o sea, el agua terminó de pasar y se quedaron en seco. Al principio se habían mojado, dice la Biblia, y luego las aguas siguieron pasando hasta que se quedaron en seco. Estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán,
hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Guíate por la responsabilidad. Alguien tiene que llevar la carga de la responsabilidad. El que quiere una vida de grandeza tendrá que ser el responsable de sus hermanos. Ellos pasaron, se atrevieron a meterse el agua comenzó a bajar. Pasó algo maravilloso con el arca. En tiempo de Moisés el arca se levantaba, ellos metían las varas, se las ponían en el hombro como que lo traían. Ellos no traían cargando nada, sino como que traían el arca y el arca flotaba. Pero en tiempo de Josué el arca no flotaba, sino que metieron las varas y ahora sí a cargarla a ellos. Y como quiera que sea, era madera sólida, con chapeada por dentro y por fuera de oro, con unos querubines de oro arriba, un propiciatorio, una placa de oro también allí. Además de esto, dentro traía las tablas de piedra de la ley, traía una vasija con el maná escondido que Dios les dijo, traía también la vara de Aarón por ahí, o sea, traía muchas cosas, estaba pesado aquello. Y Dios les dice: métanse, hay 4 hombres ahí cargando. Esto no es nada sencillo. Cargar esto implicaba, ¿cuánto sería? 250 kilos, 300 kilos, no sé cuánto pesaría. Meterse ahí. Y yo pensé, a mí me dijeron, servir a Dios va a ser glorioso, Dios te va a bendecir, esto está bien bonito, te van a vestir de sacerdote, todo el mundo te va a respetar, y ahí estás parado. Si quieres una vida de grandeza, sigue la perseverancia. Mucha gente arruina su grandeza en que brinca de un lado a otro en cuanto la carga se le hace pesada, no aguanta el mismo lugar. No, es que yo esperaba que este trabajo fuera diferente, me voy a buscar otro. No, es que yo creí que esta familia iba a ser diferente, que esta mujer o este hombre no era así, me divorcio y voy a buscar otra familia. No, es que yo esperaba que en tal país, por eso mejor me voy a otro. La gente que está siempre dejando el arca en cuanto pesa, no tendrá grandeza. Entonces Dios habla de una necesidad de perseverancia, de estar allí, de aprender a ser el último además, para llegar a ser el primero. Porque ellos pasaron primero, pero no entraron. Los demás tenían que pasar. Esto es perseverancia. Imaginemos a los levitas sacerdotes que están cargando el arca. Está pesado. Llegan allí y empiezan a pasar. ¿Cuánto van a pasar? 3 millones de personas. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo necesitan 3 millones de personas para cruzar un río? ¿Cuántas horas quieres? ¿Un día entero? ¿Unas 18, 20 horas? ¿En cuánto tiempo quieres? Es mucho tiempo. Entonces están cargando ellos allí y la gente va pasando. Ahora imagínate nada más cuando se para ahí el niño. No falta el niño, ese niño de que le faltan dientes, que usa anteojos y que te ve feo y te saca la lengua. No falta el niño que se para allí, o el preguntón, el niño que se pone ahí. ¿Y qué están haciendo? No, aquí nomás tomando el sol. ¿Y qué hay en esa caja? ¿Y qué llevan allí? ¿Y qué tanto no preguntarían? Trata de pensar lo que significaría aguantar aquel que es difícil. Ahora imagínate que no falta también por ahí el chismoso, la chismosa que va a decir: ¿y por qué escogieron a esos? Yo he estado orando por tanto tiempo, yo he sido fiel, ¿por qué tal persona va a cruzar allí? ¿Y ellos de qué privilegios? Yo debería estar en ese lugar. No falta el que haga eso. Yo le conozco al de la izquierda, el que está allí yo sé lo que, déjate cuento lo que se ha hecho. Esto pasa. Entonces imagínate estar ahí cargando diciendo: ¿qué necesidad tengo yo de estar cansado aquí mientras estos murmuradores y peleoneros están batallando aquí contra mí, que les estoy abriendo el camino? Trata de pensar esto. Piensa además en aquel que es bien intencionado, quiere cruzar, pero ya tiene 95 años. Bueno, no, ninguno era más viejo que ellos, pero ya tenía, no sé, 80 años como Josué, como Caleb. Y pensemos que a lo mejor no había estado tan fuerte en fe y en vida como Josué y Caleb. Y Moisés había dicho: los más fuertes eran de 80 años. Era un tiempo en donde la vida se había reducido tanto que alguien que llegara a 80 años de plano era una novedad. Imagínate a alguien por ahí que está llegando a los 80, que en ese tiempo significaba ya está más allá que para acá, a la hora de cruzar. Y ahí viene el viejito. No, y aquellos cargándola. En serio, oye, alguien cárguelo, alguien llévelo, ayúdenos. Tienes cargando 300 kilos por 15 horas. Y el otro hombre viene allí, capaz de que se sienta ahí. No falta la viejita que quiere coser. O sea, no juegues.
¿Cómo voy a cruzar? Porque cualquiera se enoja allí. Si quieres una vida de grandeza, tienes los ojos puestos en la tierra prometida. Y no importa qué hablan, qué dicen, qué hacen los que están al lado, tú sigues viendo el galardón. Tú no te mueves de lo que Dios dijo, de lo que Dios prometió. Estás ahí llevando la carga de tus hermanos, y no importa lo que suceda, tú sigues allí con la gloria sobre los hombros. Alguien bendiga a Dios con todo el corazón. Bendito sea Dios. ¿Cómo hacen falta abridores de caminos con estas características? Persevera. Cuando tú comienzas a hacer esto, persevera, sé obediente y mantente. Persevera, gloria a Dios. Si no perseveras, te estoy hablando de cosas bien importantes. ¿Cómo es importante hacer esto? Persevera. No te rindas. No creo que sea fácil, no creo que sea sencillo. Probablemente en el momento más complejo te empieces a cuestionar si vale la pena, si no es más cómodo quedarse al otro lado del río. ¿Sabías tú que tribu y media de las tribus de Israel dijeron: nosotros no queremos entrar, nosotros nos quedamos acá, aquí la tierra está bonita, no queremos ir? Y Dios les dijo: está bien, ustedes no tendrán herencia en la tierra, se quedarán del otro lado del río y les daré herencia a ustedes donde están. Nada más que van a entrar junto con todos sus hermanos, van a ir a la guerra con todos, y cuando todos tengan repartida la tierra, ustedes se me regresan del otro lado. O sea, Dios dice que cuando te rindes, que cuando no quieres, que cuando renuncias, Dios dice: bueno, tendrás las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas dificultades de los que sí quieren, pero tú no lo tendrás. O sea, nomás había 2 sopas y una se acabó. Entonces, si de todas maneras tengo que vivirlo, pues mejor me lanzo a hacerlo con todo el corazón. Mejor voy a servir a Dios correctamente. Te hablo acerca de un llamado a la grandeza. Un embajador, escúchame, un embajador de un gran rey será un gran embajador. Un gran rey nunca manda a un embajador pequeño. Un gran rey manda a representarle a un gran embajador. La Biblia dice: somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, y Dios ruega por medio de nosotros que nos reconciliemos con Él. Entonces Dios está llamando embajadores que piensen con una mentalidad de grandeza. No le haces un favor al mundo achicándote. No le haces un favor al reino de Dios haciéndote pequeño. No funciona que te escondas. No será provechoso ni será recompensado. ¿No has visto que las veces que en la Biblia se habla de que escondieron un talento, Dios se molestó? Que escondieron una capacidad, Dios se molestó. Que no enfrentaron algo, Dios se molestó. Nunca ha sido elogiado el anonimato ni el esconderse. Nunca ha sido elogiado por el reino ni por Dios aquel que se hace pequeño. Hazte pequeño en cuanto a servir a otros, pero no en cuanto a dejar de servirlos. ¿Me doy a entender en esto? Tienes que crecer, tienes que agrandarte. Esto es necesario. Y algo más que Dios hace ahí: cuando ya por fin pasaron todos, que yo creo que a estos pobres sacerdotes les dolía todo, cuando por fin pasaron y ellos hubieron pasado también, fueron tan obedientes, tan fieles, tan perseverantes en el reino de Dios, que cuando todo el pueblo pasó, Dios le dijo a Josué: Josué, dile a los sacerdotes que entren ellos también. Ellos se habían quedado allí, ya pasaron todos y no se movían. Hasta que Dios diga que pasemos, pasamos. Si tenemos que quedarnos más tiempo aquí, aquí nos quedamos. Esta gente era grande, esta gente había entendido, esta gente comprendía el reino de Dios. Voy a estar donde Dios quiera que esté, y no me muevo de su gloria, no me muevo de su presencia. Tengo la responsabilidad de llevar gloria sobre mis hombros. Bendito sea Dios. Alguien bendiga a Dios mejor que eso. Alguien tiene que darle gloria a Dios con todo su corazón. Qué maravilloso es el Señor. Y una vez que están del otro lado, por fin pasaron, ya están del otro lado, y Dios hace algo maravilloso. Le dice: hey, ahora tomen piedras del arroyo en donde estaban, antes de que llegue el agua, por supuesto. Tomen piedras rápido. Y van a tomar piedras suficientes, 24 piedras, para poner una columna de 12 piedras ahí en el río, y 12 piedras a la tierra donde iremos, para hacer un memorial, porque se recordará que por aquí Dios abrió para que pasara el pueblo de Israel a esa tierra que Dios nos ha dado. Escucha esto: 12 piedras, un memorial, una por cada una de las tribus de Israel, el pueblo de Dios. Dios está diciendo esto: necesito gente. El pueblo de Dios, 12 piedras. Necesito piedras vivas. Necesito gente que quiera hacer un memorial, que Dios tiene testimonio debajo de la tierra,
y sobre la tierra, que en los cielos y aún debajo de la tierra Dios es Dios. Necesito gente que sea un memorial, que aprenda a ser grande para que se sepa que Dios es grande en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Necesito gente que quiera hacer un testimonio de fe, de grandeza, de que sí se puede, de que todo se puede lograr en el Señor, para que Dios sea glorificado. Hay gente grande, hay gente entendida, hay gente que dice yo lo haré, hay gente que quiere crecer y lograrlo de verdad. No te achiques, sé un memorial. Ahora, qué maravilla, porque unas piedras estaban debajo del agua y no se veían, otras estarían arriba y se verían, pero ambas eran como la obra de nuestro Señor Jesús, que está entre el cielo y la tierra testificando esta verdad, que Dios es Señor de todos. Bendito sea Dios. ¿Cómo necesitamos aprender esto? Un llamado a la grandeza. No me extendré mucho, quiero llamarte a grandeza, hacerte hincapié en que no puedes seguir otro día en el límite del Jordán. Tienes que ir más allá. Demasiado tiempo, le dijo Dios a Josué, han pasado en este lugar. Es tiempo de avanzar. Demasiado tiempo has estado en una condición de vida. Tienes que crecer, tienes que avanzar. ¿Por qué razón? Estoy cómodo como estoy, sí, pero no se trata de ti, sino del reino de Dios. El que creció en conocimiento, conozca más. El que creció en economía, tenga más. El que creció en llamado, en ministerio, crezca más. Aquel que creció en su familia, crezca más. En donde Dios te está engrandeciendo y te usa, crece más. Engrandécete, porque quedarte en esa posición no puede ser del otro lado del río. Tienes que ir a un cumplimiento de promesas, tienes que alcanzar palabras que Dios ha dado. Para esto no puedes quedarte en el límite, tienes que crecer.